Bueno, con base a los aspectos económicos, parecía que se seguiría el camino de una gran unificación económica en el mundo occidental, porque se pensaba que la integración económica mundial era segura. Especialistas como Jeffrey Frieden, profesor de Harvard en el Departamento de Gobierno, División de la Facultad de Artes y Ciencias, dijeron, y cito, en aquel momento la integración económica internacional se daba en gran medida por segura. Había sido la norma para el líder económico del mundo. El Reino Unido durante 60 años y para las demás potencias industriales y agrícolas durante casi 40, la internalización de las relaciones económicas y financieras, las inversiones y las migraciones, así como un orden monetario común bajo el patrón oro, venían siendo los principios organizadores centrales del mundo moderno desde hacía décadas. El mal gobierno era el obstáculo principal para el crecimiento económico. Impedía a los agricultores y a mineros despachar sus productos al mercado mundial. El mal gobierno impedía a los africanos del este, a los centroamericanos, mejorar sus tierras y ciudades. El mal gobierno, ya fuera de las autoridades coloniales o de los gobiernos independientes, impedía incuestionablemente el desarrollo, y muchos gobernantes pedían a las colonias, que eran diferentes o hostiles, las necesidades del desarrollo económico. Signos evidentes de este mal gobierno era la ausencia de una red de transportes y comunicaciones adecuada, la escasez de barcos, bancos y desconfianza popular hacia la moneda nacional. Otra señal del mal gobierno era la ausencia de un claro compromiso con un entorno económico fiable, de modo que la gente pudiera aprovechar las oportunidades que les ofrecía el crecimiento de la economía mundial. Tampoco se ponía en duda el poder del Reino Unido de la Gran Bretaña. Gran Bretaña estaba en el centro de la red mundial de libre comercio. Junto con su imperio, suponía alrededor de una tercera parte de todo el comercio internacional. La política británica estaba decididamente comprometida con la integración económica global, ya que una décima parte de la renta nacional británica provenía de las ganancias derivadas de las inversiones extranjeras, transportes, seguros y otros servicios internacionales, no por mencionar los beneficios que generaban las exportaciones. El primer año del siglo hace de intersección entre dos revoluciones culturales, la del carbón y el acero que continúa, y la de la electricidad y el petróleo que se inicia. Es un año que anuncia nuevos avances, exalta el esplendor de la ciudad y deja entrever el surgimiento de una época dorada. La integración económica y la especialización de actividades lograron una transformación del nuevo y viejo mundo, consiguiendo hacerlos más eficientes. Las nuevas tecnologías y la nueva industria, el uso generalizado de la energía eléctrica, técnicas más baratas para producir el acero, el desarrollo de una industria química moderna y otras modificaciones técnicas transformaron la producción industrial. Una oleada de inventos aportó también nuevos productos como las máquinas de escribir, bicicletas, fonógrafos, cámaras fotográficas y la seda artificial, llamada rayón. Los motores de combustión interna llevaron a la invención del vehículo motor y dieron lugar a la industria más importante del siglo XX. Hacia 1900, el ferrocarril había reducido el coste del transporte terrestre. Transportar una tonelada de material por tierra, 500 kilómetros, costaba $5 en lugar de 30. Y su transporte al otro lado del Atlántico, $3 en lugar de 10. El precio total de enviar esa tonelada en mercancías desde el interior de Estados Unidos hasta Inglaterra había descendido de 40 a $8. Europa inundó el mundo con sus productos manufacturados y se vio a su vez inundada en productos agrícolas y de materias primas de las praderas y la pampa y de la Amazonia y de la Australia. Hola, ahora vamos a ver la parte política de la primera década del siglo XX, que estuvo llena de sucesos y tendencias que marcaron el rumbo de Europa y el mundo en las siguientes décadas. Pero antes vamos a ver muy rápido qué estaba sucediendo solo unos años antes que comenzara el nuevo siglo. Se pueden observar varios puntos claves como son el exceso del nacionalismo, el surgimiento de nuevas corrientes políticas, el surgimiento de una clase media nueva y los nuevos ricos, muchos gracias a la industrialización. Y bueno, todo esto llegó a afectar a la primera década del siglo XX. ¿Y cuáles fueron esas tendencias que marcaron no solo esos años, sino los venideros?
Una de esas tendencias fue la inconformidad de las clases bajas ante el trato y la explotación que recibían de las clases altas. La Rusia zarista fue la primera que sintió los cambios políticos. La derrota en la guerra Japón-Rusia y las hambrunas que plagaban al país llevó a un descontento entre la población y a dejar de tener fe en el zar. Se crean huelgas que son ahogadas por el gobierno. Como un intento de parte del zar de tratar de quedar bien con la población, se permite la creación de un parlamento que es constantemente disuelto y no cumple su función. Todos los que están contra el zar son mandados a Siberia en exilio. En Inglaterra muere la reina Victoria I en 1901 y la sucede en el trono su hijo Eduardo VII, pero las relaciones entre las familias reales en Europa ya no fueron las mismas, ya que la abuela de Europa, como se le decía a la reina, había muerto. Los gobernantes de Europa se seguían sintiendo elegidos por Dios y se sentían dueños de sus tierras y sus colonias en ultramar, lo cual justificaba el trato que tenían con sus súbditos como era el uso de los campos de concentración. Estos campos se usaban contra el enemigo en tiempos de guerra, pero también se usaban para someter a rebeldes en sus colonias, como lo hicieron los británicos en Sudáfrica. Pero no todo fue inconformidad y disturbio. A esta época, que va desde el primer año de la primera década hasta la Primera Guerra Mundial, se le llama la Belle Époque, que habla de una época dorada en Europa y en América industrializada, donde está caracterizada por la prosperidad económica, el acceso al conocimiento como nunca antes, avances en la tecnología, la medicina, la comunicación, y donde París, Londres y Berlín eran centros importantes de cultura. Muchas gracias. En esta ocasión hablaré de la cultura en lo que fue Europa de 1901 a 1910. Empecemos comentando que en esta década ya se gestan ciertos elementos que van a empezar a cambiar a lo largo de lo que va a ser el siglo XX. Si bien la música de Richard Strauss, de Stravinsky o de Sergei Rachmaninoff todavía perdura, serán las nuevas obras que cambien el paradigma, y no me refiero solamente a la música, sino también en las artes plásticas, y en este caso hablaré mucho del cine, porque ya es en esta década en la que el cine empieza a tomar esa aura de elemento cultural masivo y deja de convertirse en una excentricidad de algunos. Y es que para 1900 ya aparecen algunas obras importantes en el cine, y la que considero clave en la cultura europea va a ser El viaje a la luna, de Georges Méliès. Los hermanos Méliès trabajarán esta película en que se basa en ciencia ficción de Wells y de Verne, pero ya transmitirán una cierta idea de progreso a la sociedad y se convertirá en el primer hit comercial de las películas, que por vía de algunas trampas llegará a Norteamérica y se convertirá en un éxito rotundo. Sin embargo, no todo es cine, y si bien en 1907 Rudyard Kipling gana el Nobel de Literatura, la literatura empieza a tomar un tono más realista, en el que encontramos obras de Conan Doyle y Peter Pan. Sin embargo, otros elementos de la cultura empiezan a permear en este siglo, y son los deportes. Los deportes dejarán de ser ese elemento de caballerosidad y de valores cultos de las clases altas para convertirse en un evento masivo que ha de llegar a todas las familias sin importar su condición socioeconómica o su lugar de origen. Se fundará en 1904 la FIFA, con 8 miembros que son Bélgica, Dinamarca, Francia, España, Holanda, Suecia y Suiza. Empezarán los primeros torneos de fútbol profesional, y es que el deporte se profesionalizará, dando paso a una nueva cultura deportiva que no existía. La génesis de estos deportes creará no solo la FIFA, sino lo que van a ser los Juegos Olímpicos, o que en ese momento se conocen como Panhelénicos, que si bien eran parte de las ferias internacionales, poco a poco en la cultura empezarán a impregnarse y se volverán elementos clave a lo largo de la cultura del hombre, y que ciertamente hoy podemos percibir el deporte como parte inherente de la cultura material y mental de todos nosotros. Y ciertamente la tecnología ha de cambiar los paradigmas de la cultura a inicios de este siglo.
La tecnología que parecía relegada a los medios de producción y a las fábricas empezará a permear los hogares y la vida cotidiana del hombre. Los telégrafos empezaron a cortar las distancias. Sin embargo, creo que el avión va a ser la clave para disminuir las distancias y aumentar el contacto entre los hombres. 1903, en diciembre, ya los hermanos Wright vuelan por primera vez en un aparato más pesado que el aire. Y a partir de aquí iniciará una revolución que en menos de 70 años pondrá al hombre en la luna. Si bien hay otros investigadores que consideran que los primeros aviadores fueron tanto Gustav Whitehead o Martín Aguilera o incluso el brasileño Santos Dumont, fueron los norteamericanos los que por primera vez lograron replicar los vuelos. Y a partir de aquí vendrá una revolución tecnológica. La cultura se permeará de este avión y lo volverá parte inherente, tanto para cruzar el Atlántico como para ir al Pacífico o para visitar a un pariente, pero también para llevar las bombas y la destrucción a los rincones más remotos del mundo. Antes de que acabe la década, el francés Leroy ya habrá cruzado el Canal de la Mancha, y con esto se marca el hito de que la cultura no ha de ser la misma, porque la tecnología ya permea y los viejos valores se han perdido. Gracias. En lo que respecta a la situación social de la primera década del siglo XX, se denotan muchas cuestiones sobre la sociedad en general del mundo europeo de la primera década de este mismo siglo. A grandes rasgos se presentan contrastes en las ideologías y las prácticas sociales que evidentemente derivan de las cuestiones políticas y religiosas arraigadas consigo. Se observa, por ejemplo, a una sociedad rusa en descontento. Las condiciones deplorables de los obreros y campesinos, junto con la creciente carga de los grandes ideólogos del futuro socialismo y comunismo soviético, efectúan un constante movimiento que pronto transformaría la Rusia imperial. Mismamente, la expresión de la Belle Époque se utiliza para designar los años que van desde 1900 hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial. Denota la idea de una época dorada en Europa occidental y en la América industrializada, donde los destellos de París, el orgullo de Londres y la energía de Berlín dan fe de un movimiento privilegiado de la historia. La visión social, que presenta una sociedad cada vez más alfabetizada y con mejoras económicas y de salubridad que impera en este mundo europeo, contrasta con un segundo plano que se caracteriza por la explotación colonial, a los excesos nacionalistas y a las desigualdades sociales. Al mismo tiempo, observamos una década en la que la inmigración hacia Estados Unidos alcanzó su máximo histórico. Los pobres, hambrientos y los oprimidos abandonaron Europa por cientos de miles, desde Rusia, Polonia, Austria y Hungría, los Balcanes, Italia y de otros países. Por otro lado, las corrientes del pensamiento moral, como por ejemplo en la sociedad inglesa, estaban dominadas por el puritanismo dominante impuesto por la reina Victoria I. En ese sentido, el clima ideológico estaba condicionado por una religiosidad muy fuerte, con tendencias del puritanismo, como se ha mencionado. La hipocresía y las apariencias acompañaban en exceso una concepción muy reprimida, como lo fue el caso de la sexualidad. Aunque no obstante, ya se gestaba un incesante deseo o esfuerzo por el desplazamiento de la vida religiosa. Por ejemplo, la Tercera República Francesa se hizo oficial en 1905 la separación entre la Iglesia y el Estado. Aún así, la religiosidad prevalecía. El Papa León XIII, por ejemplo, emitió una encíclica en donde planteó una postura contraria a los movimientos sediciosos y revolucionarios en 1901. Otro ejemplo es en 1902, cuando el mismo Papa emitió una bula en la que condenó las herejías modernas como el divorcio. En esa misma línea se observa la expulsión de los modernistas por el Papa Pío X, ya que muchos modernistas católicos comenzaron a adaptar su fe a las necesidades sociales de los nuevos tiempos y se hicieron más críticos a los dogmas de la Iglesia. Sin embargo, además de las prácticas religiosas, las prácticas sociales tradicionales conformaban un constante contraste entre la necesidad del cambio y la continuidad. Así, por ejemplo, la visión conservadora laica también se hizo sentir. En Alemania, la policía, por ejemplo, censuró la ópera Electra de Richard Strauss. En Bélgica, las autoridades impidieron las representaciones demasiado atrevidas de Isadora Duncan. Por otro lado, observamos una grande e imperante cuestión racista, que incrementaba su incidencia social de manera gradual. En Berlín, por ejemplo, se fundó la Sociedad para la Higiene Racial, promovida por el médico Alfred Ploetz en 1905, así como el periódico radical llamado Ostara. Asimismo, el zar Nicolai II, por ejemplo, fomentó el antisemitismo entre el pueblo ruso, ya que trataba de culpar a los judíos de la inestabilidad política y social que atravesaba su imperio.
Paralelamente se observa una constante lucha social sobre las cuestiones femeninas. Ello representa el incesante deseo de un cambio generado por un sector social, las mujeres, que atravesaron la casi imposibilidad de alcanzar sus objetivos. De esa manera, en Noruega, por ejemplo, por primera vez se concedió el voto a las mujeres. Fue el primer país europeo en dar tal concesión. Ya había más personas feministas como Emmeline Pankhurst, quien fundó en Manchester la Unión Nacional Social y Política de las Mujeres, con la intención de presionar al gobierno británico para que se les concediera el voto a las mismas. Por ejemplo, María Montessori también fue la primera mujer médico en Italia. Otro ejemplo claro, cuando en el Segundo Reich alemán, en Stuttgart, se celebró la primera conferencia internacional de mujeres socialistas, organizada por mujeres como Rosa Luxemburgo y Clara Zetkin. Muchos de todos estos giros en oposición a la moral imperante en esta sociedad tradicional se observan en las cuestiones de los medios artísticos. Por ejemplo, la primera exposición de Pablo Ruiz Picasso en París en 1901, cuando expuso en la Galería Boyard y no tuvo ningún éxito de venta, así como con su primera pintura cubista, Las señoritas de Aviñón, donde la importancia radica en que constituye un ataque a todas las ideas artísticas previas. Y finalmente, por ejemplo, en 1902 vemos en Torino se abrió la primera exposición internacional de arte decorativo moderno, la cual reflejaba un gran entusiasmo entre los espectadores por el estilo Art Nouveau y modernista. Hoy checaremos los aspectos de la religión que van de 1901 a 1910. Empezamos en el Reino de Italia con el Papa León XIII, que este va a ser uno de los principales papas durante este periodo, pero que fallece para 1903, ¿no? En marzo de 1902, el Papa León XIII emite una bula donde condena las herejías modernas, como el divorcio. Aquí vamos a estar viendo que estos papas, este papa y los que vienen, van a tratar de implementarse unas posturas bastante conservadoras con lo que es el modernismo, como lo veremos adelante. Para su fallecimiento en el 1903, en Roma, a los 93 años de edad, los sigue, después sube al poder el papa, el cardenal Giuseppe Sarto, que fue nombrado bajo el nombre de Pío X, y con este papa en 1904, en diciembre de 1904, emite una bula donde se establecen todos los pasos y las reglas que deben seguirse para emitir la consagración de un nuevo papa, como lo tenemos hasta este momento. Claro ejemplo de eso es ver si hay humo negro o humo blanco de la chimenea, ¿no?, del Vaticano. Pero bueno, para junio de 1905, en Roma, el Papa Pío X envió una encíclica donde los obispos italianos firman y autorizan por primera vez que los católicos participen en la vida política, ya que hasta ese momento tenían prohibido hacerlo oficialmente y sobre todo emitir juicios políticos o participar electoralmente. Aquí ya vemos como vemos que el modernismo ya está avanzando mucho en esta época, en esta década, y la Iglesia tiene que adaptarse a los nuevos cambios, principalmente abrir el paso hacia el catolicismo para que fluya de nuevo en la política. 1906, en diciembre, el Reino de Italia, en Bérgamo, el sacerdote Angelo Roccalli, el futuro Papa Juan XXIII, conocido como el Papa Bueno, ¿no?, estaba al servicio del obispo Giancorno Riadini y comenzó a tomar postura a favor de los trabajadores huelguistas en la ciudad. Los patrones, ya que abusaban de sus trabajadores, ¿no? Este sacerdote se caracteriza por tener un lado más humano y más cercano hacia los trabajadores, y es lo que lo lleva a ser el Papa Bueno, que lo conocen como el Papa Bueno, ¿no?, por sus actos bastante bondadosos, bastante humanos, casi como un reformador de la fe, que lo podemos ver ahí. Y finalmente, en Roma, el Papa Pío X publicó una encíclica donde condena de manera clara el modernismo en todas sus formas, definiéndolo como un simple producto de la unión de la fe con falsas filosofías, un amor exagerado por todo lo que es nuevo y un capricho provocado por las ideas modernas. Aquí ya vemos cómo es que la Iglesia trata de mantenerse también a raya con las ideas modernas de lo que viene siendo esta década de 1910. Por el momento ha sido todo. Muchas gracias.
y si no, pues... Corte. Mujeres en la Manchester, Entrado en su... Ciertamente el telégrafo, ¿otra vez? Síguele, otra vez.